Días, bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno que estás acá. Por favor, dile a alguien: qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Díselo, por favor: qué bueno que estás aquí. Quiero sumar un poco a lo que ya escuchamos. Eh, Tenemos nuestro evento el próximo mes de diciembre. ¿Qué días? ¿Ya les dijeron? 1 y 2 de diciembre. Dígale a alguien: qué emocionante, hermano, vamos a tener dígaselo, ¿no? Como que se emociona un poquito por eso. Quiero decir 3 cosas importantes. La primera: ¿por qué tiene un costo de registro? No cobramos el trabajo que hacemos, no cobramos el mensaje de la palabra, sino que buscamos que el evento sea autofinanciable en cuanto a poder bendecir a los pastores que vienen, entregarles una ofrenda generosa para ellos, para su iglesia, para su ministerio, y además lo que implica la infraestructura del trabajo, ¿verdad? Aquí, en esta ocasión, el donativo incluye coffee break, pero no alimentos como lo hemos tenido en los años pasados, pero sí un coffee break. Entonces lo que se da: el café, la atención, el distintivo de acceso, ¿verdad? La rifa de un Audi que vamos a tener al final, a escala, pero Audi, ¿no? Está bonito el auto. El tema es que no se cobra por el evento, es que buscamos hacerlo autofinanciable. Lo segundo que deben de saber es que normalmente cuando lo que entra del registro no completa los gastos o la inversión, obviamente se suma de ofrendas de algunos, de disposición de otros, de yo completo, yo ayudo, yo pongo. Es decir, todos nos sumamos a eso. Lo tercero es que creemos en aprender a invertir. Una de las cosas que la iglesia cristiana tiene, y yo he estado apenas 47 años de mi vida en esto, he visto que pensamos que todo es gratis, pero no, las cosas cuestan, ¿no es cierto? Todos los que son papás saben que tener hijos cuesta, ¿no es cierto? Vas a la tienda y tú le dices: mira estos tenis, qué bonitos. Y te dicen: no, esos. Y esos cuestan el doble. Y tú le dices: hijo, pero es lo mismo. Pero esos. En fin, el asunto es que creemos en invertir. Creemos en invertir juntos en lo que hacemos. Y el último punto que les diría yo es que obviamente podemos hacer eventos sin ningún costo, pero creemos mucho en sumarnos todos y en invertir en lo que hacemos. Así que les animo. Si estamos hablando de 250 pesos para principios de diciembre, eso quiere decir que tenemos unas 5 semanas, ¿verdad? Y eso significaría unos 50 pesos por semana que guardes, unos 9 pesos diarios que guardes. Lo de tu coca, mira, ahorras lo de la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola. Coca-Cola lo ahorras cada día, bajas de peso en un mes, te ayuda a la salud y te inscribes al lab. Así que les animo a que seamos parte del lab. Dile a alguien: nos vemos en lab. Dígaselo, nos vemos en lab. Si tienes un joven ahí: te veo en lab, hijo, vamos a estar juntos ahí. Queridos jóvenes, les animo a que ustedes costeen su registro, ¿verdad? Nada de: papi, paga mi lugar. No. Tienes unas semanas para poderlo asumir de tus ahorros, del dinero que te clavas que guardas de las tortillas. Sumémonos, les animo a que estemos juntos. Tenemos un invitado para el día viernes. Les voy a adelantar algunas cosas. Viernes, apertura, viene un grupo de alabanza de Pachuca con un pastor Israel que estará con nosotros dirigiendo la alabanza. Dios le usa en ese ministerio, es pastor de la iglesia en Pachuca, lo conocí este año. En fin, luego el sábado tenemos a 2 pastores invitados. Uno de ellos es Ramón Chang de Perú y el otro de ellos es Daniel García, que va a estar compartiendo aquí con nosotros, y vamos a tener un buen tiempo juntos. Así que invirtamos, ¿verdad?, para estar en esta. Es la última del año, la última actividad. Vamos a estar juntos. Bueno,
Quiero leer con ustedes 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Al principio dice: saludamos a la iglesia de Dios. ¿Qué dice después? Que está en Corinto. Es una palabra muy usada por nosotros, creo que entendida en diferentes aplicaciones. A veces el jefe le dice al trabajador: es que no estás donde debes de estar. O a veces el padre le dice al hijo: es que no estás donde te pedí que estuvieras. Yo recuerdo una vez haber quedado de verme con mi esposa en alguna estación del metro, ya no me acuerdo en cuál, creo que era Basílica. Yo estaba en Potrero, ella estaba en Basílica. Los dos esperamos 3 horas y nunca nos encontramos, porque no estábamos en el mismo lugar. Entonces, esta palabra estar es una de las cosas que la iglesia, para ser iglesia, para proyectar las cosas que hemos aprendido durante este mes con respecto al tema de iglesia, para que todo lo que esto hemos hablado funcione, opere, también necesita el hecho de que estemos en la iglesia. Por eso ocupé este pasaje, porque dice: hablamos a la iglesia que está en Corinto. Es decir, la carta a los Corintios no tendría sentido si no hubiera iglesia que estuviera ahí. Así de simple. Entonces, estar es una de las formas que debemos entender para operar como iglesia. Ya hemos aprendido que todos somos parte de la iglesia, que no tiene que ver en dónde me congrego o no, sino que me congregue o no, soy parte de la iglesia de Jesús. Y entonces eso me debería de ayudar a entender que si soy parte de la iglesia de Cristo, debería de responder una pregunta, y la pregunta es: ¿en dónde estoy? ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi función? Dependiendo o entendiendo en dónde estoy parado. Y hoy quiero hablarles de eso, ¿verdad? Por eso al tema de hoy le hemos llamado estar es necesario. Así lo pusimos, ¿verdad? Así dice el tema, porque necesitamos tener claridad de eso. ¿No te ha pasado alguna vez? A mí me pasó una vez que se descompuso algo y se te descompone algo, viene alguien y te dice: es que necesitas un desarmador de cruz, y le dices: sí, y te dice: yo tengo. Ah, pues tráelo, está en mi casa. Y tú dices: ¿de qué sirve que me digas que lo tienes si no está aquí? Es decir, que la operatividad, la funcionabilidad, el uso adecuado está ligado a estar donde estamos. En fin, entonces hoy quiero llevarles por algunas consideraciones, 3 consideraciones como iglesia que podemos pensar. Este es nuestro último domingo que hablamos del tema, y quise cerrar con esto: estar, ser y hacer iglesia. Ya hablamos de ser en la primera reunión y hablamos de identidad, pero hoy quiero hablarles de estar, y para esto quiero llevarlos por 3 consideraciones sencillas. Mateo 5, versículo 14, lo leemos, ustedes lo saben, pero se los leo. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca, es decir, no está debajo de una canasta, está en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. Este pasaje nos habla que estar tiene que ver con un lugar. No se pone debajo de una canasta, no es su lugar, se pone en un lugar alto. Tal vez un mueble, tal vez un pedestal, un lugar alto. Así que estar tiene que ver con lugar. Cuando nosotros pensamos en iglesia, una de las cosas que debemos de saber nosotros es: ¿cuál es mi lugar? ¿Ha escuchado la frase que los papás le decimos mucho a los hijos
Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? O a veces los esposos, o sobre todo a las esposas, ahí sí les sale decir: y no digas nada porque yo soy mayor que tú. Ahí sí reconocen la edad. Pero a veces el esposo le dice: ¿por qué? Porque yo soy mayor y yo sé más. El tema es que este tipo de frases a lo que hacen alusión es: ¿cuál es el lugar que yo tengo? La vida, queridos, funciona así. Las empresas funcionan así. Las empresas funcionan respondiendo una pregunta que es: ¿quién hace qué? Y quién hace qué lo va a ubicar en un lugar, y en ese lugar se va a describir una función. Y eso es lo que hace funcionar una empresa. Eso es lo que hace funcionar una familia. Imagínate un padre llamando al hijo para decirle: hijo, ¿cómo ves qué hacemos? No, porque ese no es el lugar del hijo. El lugar del padre es dirigir. El lugar del padre es liderar. El lugar del padre no es decirle al hijo: oigan, familia, ¿cómo ven? Mañana vamos bueno, ¿a dónde fue? A donde sea. Mañana vamos a la iglesia, iba yo a decir, pues ya se me salió. ¿Cómo ven? Mañana vamos a la iglesia. No, pues a lo mejor el hijo te dice: ay, mi papá tiene cara de que no quiere ir. No, papi, vámonos a otro lado, que no es pecado, vayamos a otro lado, pues. Pero si el padre pregunta, da espacio a una respuesta, cuando a veces no hay que preguntar, a veces hay que dirigir. Imagínense, padres, que mañana lunes levantes a tu hijo, bueno, se levante él, te asomes a su cuarto, ya está levantado, sí. Oye, ¿quieres ir a la escuela? Un 98% diría: no, no quiero. Tú lo que haces como padre desde tu lugar es: ya levántate, ¿no? Hay hijos que se levantan solos, ya a sus 40 años ya lo saben hacer solos. Pero hay otros que todavía: mami, ¿me levantas? Ya bigotón, ya barbón, y todavía: mañana me levantas. No es su lugar ese. Entonces, la vida funciona sabiendo el lugar que tenemos. Tú y yo, todos nosotros aquí, tenemos un lugar en el cuerpo de Jesús. Y ese lugar lo tenemos que reconocer. ¿Cuál es mi lugar? Déjeme dar algunos ejemplos. Mi lugar es echar porras. ¿Qué tengo que hacer? Echar porras. ¿Has visto a las botargas en los partidos de béisbol? No conectan home runs, no corren, no, pero mantienen a la gente animada. Y más cuando mueven las tambochas, ¿verdad? La gente se levanta. Tambochas es griego, es hebreo profundo. Y bailan, y la gente empieza y en el ambiente del estadio se levanta el ánimo, no por lo que hace un bateador con cara de limón exprimido, sino con lo que hace una botarga. En la iglesia hay quienes tenemos la función de animar y tenemos pila para estar animando a otros, porque mi lugar es ser alguien que anime. Otros tienen el lugar de ser creativos, de estar pensando qué podemos hacer. Miren la diferencia: ser creativo no es lo mismo que ser ejecutivo. Hay algunos que son diseñados para ejecutar y otros para crear. Por ejemplo, en el caso mío, como diseñador arquitectónico, yo sé diseñar una casa, un hospital, un centro comercial, pero los que lo ejecutan son maestros albañiles, directores de obra, que están ahí, que hacen la mezcla, que trabajan, que cargan. Yo me acuerdo cuando colamos esta plataforma, 10 días no me levanté de la espalda torcida. Y nosotros entre dos jalábamos un bote y el maestro albañil se agarraba 2 botes y se subía. Porque hay creativos y hay ejecutivos. En la iglesia nos toca saber qué nos toca hacer de acuerdo al lugar que tenemos. Me toca ser compañero, acompaño. Me toca definir, defino con mi sonido. Me toca sumar, sumo con mi trabajo. Me toca, porque es el lugar que yo tengo. Entonces, lo primero que les leo de acuerdo a Mateo 5, o lo que les digo, es que el lugar nos hace pensar en 2 cosas: el sitio que ocupo y la interacción que funciona a partir de ese sitio. Otra vez regreso a los papás. Cuando le preguntan algo al hijo y el hijo no le quiere decir y le dice: pues ¿qué soy, el vecino? ¿No? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿Por qué quieres que se? Pues porque soy tu papá, no soy el vecino que te está preguntando. Es decir, mi relación contigo no es lejana, mi relación es cercana.
Oye, hijo, ven, a ver, dime, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué? Pues porque soy tu papá, no soy el lechero, soy tu papá. Entonces te estoy preguntando qué está pasando, porque en mi lugar mi relación contigo es cercana. Ahora, hay otros casos donde nuestra relación nos debe delimitar a saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Imagínense que yo ahorita bajara y le dijera no sé, a cualquiera de ustedes, hermana, a ver, hermana, venga, ¿le está haciendo desayunar a su esposo? ¿A qué hora se levanta, hermana? A ver, dígame. ¿A qué hora empieza orando el día o no ora? ¿Lee su Biblia? Usted me puede decir, pastor, con todo respeto, ni mi esposo me pregunta eso, porque mi relación en el ámbito de la familia es diferente al de tu esposo con tu esposa y viceversa. ¿Me explico? Entonces, la iglesia tiene que entender eso. Si nosotros somos parte de una congregación como esta, que es nuestra casa, nuestra relación debe de ser cercana o lejana. Contesten todos, ¿cercana o lejana? Cercana. Cercana con los que veo. Les he sugerido que cada domingo saludes a alguien que no conoces. Hola Luis, hola Juan, hola soy María, hola soy Pedro, ¿verdad? Si se presta para hablar, platicas. Si no, no platicas, pero ya conociste a alguien, porque estamos en la misma iglesia y podemos conocernos. Pero no solo eso. Tú puedes estar aquí y de pronto sentir en tu corazón. Imagínate que Abby me dice, pastor, fíjese que estaba yo en la adoración y hay una hermana aquí que sentí en mi corazón orar por ella. Pues díselo. Ve con ella y dile, ¿me dejas orar por ti? ¿Verdad? Es una relación cercana, porque estamos en la misma iglesia. ¿Se valdría que tú me dijeras, pastor, ¿puedo orar por usted? Claro que sí, porque somos de la misma iglesia. ¿Se valdría que alguien de tu derecha a izquierda te diga, oye, ¿me dejas orar por ti? Se valdría, porque nuestra relación es cercana. No solamente entre nosotros, es cercana con lo que pasa. Como decían en los avisos de este día, ayer se tuvo esta actividad de pan de vida, ¿verdad? Gracias a todos los que participaron en la formación de las despensas, se llevaron. Eso significa que algo que se anunció, como yo estoy en la iglesia, yo me mantengo cerca de lo que pasa en la iglesia. Y de alguna manera yo me relaciono, porque mi relación es cercana. Y eso es algo que nos debe de ocupar. Así que entonces, el sitio que ocupo, y lo segundo, la interacción que realizo a partir de eso. Si hacemos iglesia, necesitamos cuidar esto. ¿Cuál es mi lugar? Mi lugar dentro de mi congregación. ¿Qué estoy haciendo desde mi lugar? Me toca animar al de al lado, me toca inspirar a los nuevos, me toca animar al que lo hace, me toca celebrar al que se esforzó, porque desde mi lugar yo me relaciono con los demás. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a una de las iglesias, a los filipenses, les dice, ustedes participaron conmigo en el ministerio. Lo que les estaba diciendo es, en el lugar que yo tengo en ustedes y el lugar que ustedes tienen conmigo, nos involucramos juntos para poder llevar alimento a los necesitados, porque de eso estaba hablando Pablo, de las dádivas de la iglesia, de la generosidad de los recursos para poder llevar a la gente necesitada, pero también para él poder tener mantenimiento o sustento. Así que entonces lugar tiene que ver con el sitio que ocupas. Voltea a ver a alguien y dile, hasta parece que pasa, ahorita que el pastor diga, le echamos ahí el, ¿verdad? Dile a alguien, por favor, tu lugar es importante. 1, 2, conoce el lugar que tienes. Dígaselo, por favor. Dígaselo. Tu lugar es importante. Conoce el lugar que tienes. Esto es vital. La Biblia habla en Romanos y el apóstol Pablo dice que todos somos miembros de un cuerpo. Y él hace una comparativa y dice, todos los miembros, aunque a veces para nosotros algunos son de menor importancia, todos son importantes. Y cuando nosotros sabemos que somos importantes, sabemos el lugar donde debemos estar.
A veces pensamos que la gente es importante porque está en una plataforma. No, puedes no estar aquí, puedes nunca predicar en esta iglesia, puedes nunca ser parte de los músicos, pero tienes que saber cuál sí es tu lugar, porque ahí eres importante. A veces tu lugar, ya lo dije, es asistir, otras veces es compartir, otras veces es hacer, otras veces, no lo sé, pero desde tu lugar, cada sitio que todos tenemos, jóvenes y adultos, niños, son importantes en la iglesia de Jesús. Bueno, lo segundo que quiero compartirte lo encontramos en otro pasaje que es Romanos 12, lo acabo yo de citar. Y dice lo siguiente, versículo 4 y 5: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte una función específica. Fíjense cómo lo dice Pablo: el cuerpo de Cristo, también llamada iglesia, tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros. Pablo en este contexto está haciendo alusión a la interacción y al sentido de pertenencia entre unos y otros. En una casa deseamos que los miembros de la familia tengan ese sentido de pertenencia. La frase de las mamás lo asevera cuando dice: es que ustedes no me ayudan. Ellas esperan que ayuden, porque somos parte de esta casa. ¿Cuántas mamás dicen amén, gloria a Dios, aleluya, ato, amarro, amordazo, algo digan? Toda mamá desea que los miembros de la familia sean parte de la casa, que laven su ropa. Los hijos ya no lo tiene que lavar ella. Otra vez repito, a los 40 años ya tiene que lavarlo él, ¿no? Espera que los hijos levanten sus platos. Creo que toda mamá espera que el hijo no pregunte si hay leche, sino que vaya por la leche. No solamente eso, la mamá espera ya el día en que el hijo le diga: yo pago la leche. Gracias por el entusiasmo, mamás. Así les conceda el Señor con el ánimo que dijeron. Eso pasa en todos lados. Cuando sales a tu casa y ves a los vecinos que tiran papeles, que no cortan su pasto, tú en tu interior dices: qué padre sería que cada quien cortara su pasto. Puedes tú cortar tu árbol, podar tu árbol, tu césped, y el de al lado tiene un césped de 1 metro. Y lo bonito que tú haces es afeado por lo que está al lado. ¿Por qué? Porque el lugar que se tiene no se trabaja en relación. Lo segundo que estoy diciendo con este pasaje es que para estar en la iglesia significa, ya dijimos, saber el lugar que tengo y la relación que desarrollo. Pero lo segundo es saber conectar, corresponder y tratar de la manera adecuada lo que está a mi alrededor, quienes están en mi entorno, tratar el contexto de lo que ocurre dentro de la iglesia, mi conexión con eso. Ahora, aquí hay algo muy importante. Déjenme regresar al ejemplo de la casa. Si la mamá dice: ¿quién me ayuda a lavar los trastes? Se oye silencio. Se desaparecen, voltean y ya no están en la mesa. Ya se fueron. Y entonces de repente te preguntas: caray, como que hay que ver qué está pasando con ellos, ¿no es cierto? Y entonces te das cuenta que tú haces una solicitud, pero no hay una conexión con esa solicitud. Yo recuerdo uno de mis hermanos, Jonás, que falleció el año pasado, antepasado. Mi mamá nos decía que él era a todo dar Jonasito, le decían. Porque él, cuando mi mamá le hablaba a Elier, yo todavía ni estaba, yo no había nacido, pero me platicaban ellos, le hablaba a Elier no venía, le hablaba a Irving no venía. Y entonces se aparecía Jonás y le decía: ¿qué quieres, mami?
De esos hijos que uno dice, ay Señor, dame otro, ¿no? A veces a donde llegamos que las oraciones son, te lo entrego, Señor. Pero esta parte donde dices, este hijo no lo llamé, pero vino. No le dije barre, pero ya está barriendo. No le dije haz esto, pero ya lo está haciendo. Entonces comienzas a ver que ese hijo, algo que tiene en su interior, es que está conectado con lo que pasa en su casa. Que cuando la mamá le sirve una sopita de fideo y unos tacos de frijoles, el hijo le dice, qué rico. Que no le dice, otra vez. Porque nosotros podemos vivir cosas en nuestro entorno, queridos, pero estar en la iglesia es conectar con lo que pasa, ¿verdad? Recuerdo a el hermano Fausto, que fue la persona que al principio que inició la iglesia abrió la puerta de su casa para que se reunieran, una bodega que tenía para su empresa, su negocio, y ahí se reunían 8 personas, 10 después se movieron de ahí, yo llegué ya al otro lugar. Pero Fausto un día fue muy honesto conmigo y me dijo, pastor, quiero decirle algo. Cuando yo iba a la iglesia y yo veía a los pastores, yo decía, ¿y luego qué hacen después del domingo? No han de hacer nada. Es que no, se suben, hablan, se bajan y ya. Él fue muy honesto. Yo sé que después de Fausto nadie piensa así, pero él pensaba así. Y entonces a él se le encargaron 8 personas. 8 personas. Y cuando yo llegué me dijo, pastor, qué bueno que ya llegó. Y le dije, ¿por qué, hermano? Es que quiero serle muy honesto. Yo pensaba esto, lo que les acabo de decir, pero ahora que he trabajado con 8 personas, ya me di cuenta que no nada más se suben a hablar, pastor. Que yo le digo al hermano, hermano, espéreme aquí. Regreso, ya no está el hermano. ¿Dónde está el hermano? Y luego llega y lo tengo que tratar con amor. Hola, hermano chulo, ¿cómo está? Porque si lo trato fuerte se va. Y entonces él me decía, hermano, he entendido tanto, tan así que me iba a recoger a Indios Verdes todos los domingos. No tenía yo coche. Entonces iba por mí en su coche a Indios Verdes, me recogía todos los domingos, me invitaba a comer. No son indirectas, es historia. Todos los domingos me invitaba a comer. Su esposa me hacía cocinar riquísimo. Su esposa, ella aún vive, él ya partió con el Señor. Pero todos los domingos me invitaba a comer. Y después de comer me llevaba a Indios Verdes. Todos los domingos. Terminaba el culto y empezaba en la puerta. Hermanos, ya dejen al pastor, que él vive cerca y yo vivo lejos. Era al revés, yo vivía lejos y él vivía cerca. Es decir, él pudo conectarse con algo porque lo vivió. Imagínate que ahorita yo le dijera a Carlos, le dije a Carlos, te encargas del app, por favor, que funcione el app. ¿Y de qué me encargo? De todo. Que vengan los invitados, que les demos una ofrenda generosa, que convoques a la gente. Y en ese momento Carlos empieza, ¿yo? ¿Y si no vienen? ¿Y si no se inscriben? ¿Y si no están? ¿Y si un invitado no puede llegar? ¿Cómo lo sustituyo? ¿Y ahí empieza a sentir lo que es estar involucrado. Es más o menos como que le dijeras a tu hijo, a ver hijo, aquí te doy este dinero, ve al mercado y compra todo lo que dices que puedes comprar. Hasta que vives algo, te conectas con algo. La iglesia, la manera en la que nos conectamos es viviendo juntos lo que ocurre por la fe en cada uno de nosotros, pero también lo que pasa cuando lo hacemos juntos. Y cuando lo hacemos juntos, empezamos a fortalecer la conexión y la conexión nos hace estar de una o de otra forma. Imagínate, déjenme hablarles del lab, ya que lo mencionamos. Imagínate que tú digas, yo no puedo porque trabajo. Y pasa alguien por ahí y te dice, ay, a mí me gustaría estar. Entonces tú le dices, hermano, yo te invito
tu lugar. Ah, gracias por esos amenes. Ya vieron quiénes les pueden invitar al lugar. Y entonces tú vas y dices, yo no puedo estar, pero te pago el lugar. Hermano, llegas temprano, por favor, porque te estoy invitando a tu lugar. Tomas notas, luego nos tomamos un café y me platicas cómo te fue. Y a lo mejor no estás presente, pero estás conectado con lo que pasa. A lo mejor tú como padre ves a tu hijo que te dice, yo quiero estar. Ándele, hijo, pues láveme el coche estas 4 semanas, le pago, y con eso se paga su registro de lavo. Y le enseñas a tu hijo a valorar lo que va a hacer, porque hace poco hablábamos de los adolescentes que sirven, y les dije, los adolescentes no deben de ser contados en las finanzas de los padres, porque ya pueden hacer sus cosas, ya pueden cortar el pasto, irse de cerillos, ya no, porque ya hay puros adultos, ¿verdad? Pero hacer algo, lavar un coche. Es más, si aquí hay un adolescente que diga, pastor, yo le lavo su coche estas semanas para pagar mi congreso, yo lo hago, te lo doy. No el coche, sino que laves el coche. Pero eso no pasa a menos que nos conectemos. Todos sabemos aquí lo que es tener una conexión. Todos sabemos. Por ejemplo, a mí no me llama la atención América Chivas, porque no me gusta el fútbol. Pero si a mí me dicen Nadal Federer, yo digo, ¿a qué horas es? Y el partido de tenis dura 3 horas. Y me conecto con eso, porque me gusta el tenis. ¿Me explico? Hay cosas con las que conectamos y cosas con las que no. En la iglesia, la clave, lo dice Romanos, estamos en la iglesia cuando aprendemos a conectar con lo que pasa. Suele pasar, queridos, que cuando nosotros nos toca hacer algo, le ponemos todos los kilos, pero si le toca a alguien más, ya no le ponemos todos los kilos. Pero cuando estamos conectados, le ponemos todos los kilos cuando me toca hacerlo, y le pongo todos los kilos cuando otro lo hace. Que sería más o menos lo que los esposos esperan. Que cuando el esposo, ¿no te ha pasado que ya ves que las esposas hablan poquito y entonces te cuentan con hora y media lo que te iban a decir en 5 minutos y tú las escuchas? Pero cuando tú les empiezas a hablar en la noche y de pronto oyes un leve y la esposa siempre tiene esta frase: es que tienes unas horas para platicar. Y uno le dice, y tú te llevas horas en platicar. Y cuidado y no sepamos lo que nos dijo en el minuto 1. La verdad es que ella y él esperan que lo que ella dice sea importante para él y lo que él dice sea importante para ella. Eso se llama conexión. La iglesia está, como dice Romanos, en la medida que reconoce nuestras conexiones. ¿Y cómo reconocemos la conexión o cómo la ejercitamos? Se los dije en la definición. Nosotros funcionamos en la conexión cuando correspondemos y cuando le damos el trato a las cosas que merecen. Cómo tratamos a las cosas. Termino. Colosenses 1:23 dice: pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, el evangelio. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. La versión 60 utiliza esta frase. Pablo dice: todo lo he llenado de Cristo. Es decir, que este versículo nos habla que estar, según este pasaje, tiene que ver con permanencia, con estabilidad. La manera en la que la iglesia genera todo lo que hemos aprendido, la forma práctica en la que nosotros lo podemos aterrizar, es, entre otras cosas, estando. Ya dije 2 primeras y la última es: estar es igual a estabilidad, a permanencia, no a intermitencia, ¿verdad? No somos, no debemos ser comprometidos un tiempo y un tiempo no. En el hogar somos comprometidos todo el tiempo. En el trabajo somos comprometidos. Imagínate que en tu trabajo vayas un día sí y un día no, vas a tener efectos, porque lo que esperan de ti es estabilidad.
De hecho, una de las cosas que ustedes pueden saber en el ámbito empresarial es que si llegas con un currículum extenso con temporadas cortas, lo van a pensar para contratarte, porque no van a ver tu experiencia, van a ver tu inestabilidad. Pero cuando tienes una temporada larga de 1920, iba a decir, pero nadie aquí es del 20, ¿verdad? Pero 1990 al 2015 estuve en empresa tal, ok, es un nombre de permanencia. Necesitamos gente que entre a la empresa y que no nos diga en 15 días ya me voy. Necesitamos gente que permanezca. Y entonces en el currículum se ve esa estabilidad. Bueno, en Cristo y en la iglesia tenemos que aprender a ser estables. No digo que eternos, porque un día nos movemos. Yo aquí siempre he predicado y siempre he dicho, el tiempo que estemos juntos, crezcamos juntos en Jesús. Avancemos en nuestra vida, seamos instrumentos el uno del otro. Siempre he dicho eso. Y entonces gente viene, está un tiempo, después ya no está. Hay quienes están por más tiempo, hay otros que han estado mucho más tiempo. El asunto es que cuando estemos, nosotros sepamos que esa estadía sea estable, que tengamos firmeza hoy, que mantengamos el ánimo hoy y mañana, que mantengamos el compromiso hoy y mañana, que seamos partícipes hoy y mañana, que podamos ser recíprocos hoy y mañana, estables en nuestras vidas. La vida necesita estabilidad, queridos. Cuando nosotros perdemos la estabilidad, comenzamos a tener efectos negativos en la vida, ¿no es cierto? ¿A quién te ha pasado? Ya se va a acabar año, así que ya podemos hablar de eso. En enero empezaste a correr y luego en febrero un día sí, un día no, y luego en marzo un día sí, 4 no, y luego en abril un día de vez en cuando, y luego ya para el mayo empezó la celebración de la mamá y dijiste no, ahorita no es tiempo de ejercicio. Y luego para junio se vienen las vacaciones y dicen, bueno, que los niños estén en la casa, ahorita no voy a estar fuera de la casa. Y llegamos a octubre y decimos, lo que empezamos no tuvo estabilidad. Y entonces algo que se pudo hacer se dejó de hacer. La iglesia está en la medida que es estable, que es constante en su fe, en su convicción, en su participación, en su vida con Dios, en lo que hacemos, otra vez vuelvo a decirlo, en lo que hacemos juntos. Y cuando tenemos esa estabilidad, entonces hacemos iglesia, que eso es de lo que voy a hablar en la última reunión. Así que, queridos, el mensaje de este día está centrado en esta frase: estar es necesario. Estar en la iglesia tiene que ver con lo que ya les dije. Toma tu lugar, relaciónate a partir de ese lugar. Lo segundo, además de tomar tu lugar, es conéctate. Hay que conectarnos con la visión, hay que conectarnos con la misión, hay que conectarnos entre nosotros. Y lo último es, seamos permanentes, seamos estables, seamos constantes en nuestras vidas, en nuestra fe, también en nuestra comunidad. Así que, queridos, hoy quiero invitarte a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude, o que decidamos con Dios a ser parte de la iglesia estando en su iglesia. Y no me refiero solo a este lugar, a esta congregación, sino me refiero al cuerpo de Cristo, a poder hacerlo. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar juntos. Toma un momentito para orar. Habla ahí tú con Dios. Recuerda el privilegio, la bendición de ser parte de su iglesia. Señor, gracias te damos este día. Gracias, gracias, gracias. Siempre gracias, Señor. Al principio de esta serie hacía yo una pregunta a mis queridos hermanos y les decía, ¿en qué pensamos cuando escuchamos la palabra iglesia? Y de pronto, Señor, la hemos definido por lo que hemos vivido. A veces pensamos que la iglesia es un lugar de refugio. Otras veces pensamos que es el lugar donde me mantengo activo en algo que me gusta hacer. Otras veces las personas pensamos que la iglesia es el lugar donde te vemos. Pero la verdad es que nada de eso es el propósito de la iglesia. Esas son cosas que ocurren.
pero no son el propósito. Y hemos estado hablando este tiempo, Señor, porque somos iglesia, porque estamos en la iglesia. A la hora de haber confesado nuestra fe en Jesús, nos has hecho parte de tu cuerpo. Y por eso esta mañana oro para que lo que hoy hemos hablado, estar es importante, es necesario. Tengamos claridad, Señor, de lo que implica estar. Por lo menos estas tres cosas, Dios, que sepamos que tenemos un lugar en la iglesia y que ese lugar no solamente es ocupar un sitio, sino es funcionar de una forma. Pero también, Señor, necesitamos conectar. Oro para que todos los que estamos aquí podamos ser conectados a tu corazón, mantengamos esa conexión contigo, pero también aprendamos a desarrollar la conexión entre nosotros, con nuestros amigos, nuestros hermanos, con cada persona, con el invitado que recibimos, con el acompañante que está con nosotros. Que podamos conectarnos con la visión, que nos conectemos con la temporada que vive la iglesia, que nos conectemos con el rumbo que seguimos, que nos conectemos, Señor, con el encargo que esta casa tiene, que nos conectemos con lo que podemos hacer y que desde esa conexión, Señor, podamos hacer juntos un efecto, causar un efecto bueno en la vida de cada persona, en la vida de nuestro entorno. Pero también, Señor, oramos para que a cada uno de nosotros nos ayudes, Señor, no solamente a conectar, no solamente, Señor, a ocupar nuestro lugar, sino sobre todo a ser estables, Señor. A ser estables. La Biblia nos dice que el camino del justo va en aumento. A veces no es lineal, Señor, pero en aumento. A veces vamos creciendo y de pronto sentimos el embate de la vida y nos detenemos un tiempo, pero otra vez hay que seguir hacia adelante. Que haya estabilidad en nuestros pensamientos, estabilidad en nuestras convicciones, estabilidad en nuestros compromisos contigo, Señor. Estabilidad, Señor, en nuestro proceso de desarrollo, estabilidad en nuestra estadía mientras estemos en una congregación. Señor, ser estables con lo que hacemos dentro de esa casa, porque esa es una forma de hacer sinergia y que la unidad opere con efectos mayores a través, Señor, de esta conexión y a través de esta estabilidad. Oro por eso en esta tarde, Señor. Oro por eso en la vida de cada uno, del que tiene poco tiempo de haber entregado su vida a ti, de los que tenemos más tiempo. Todos necesitamos estar y entender lo que implica estar en tu iglesia. Bendigo, Señor, a cada persona, bendigo a cada familia, bendecimos a quienes nos acompañen por primera vez, bendecimos sus hogares, hablamos, Señor, tu gracia sobre de ellos, ponemos cualquier necesidad en tus manos. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, el trabajo, la fuente de ingresos. Bendecimos, Señor, toda acción de generosidad de cada uno, para que no solo siendo bendecidos se conformen, sino seamos bendición para otros. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas para que les uses esta semana. Úsales, Señor, para que alguien te conozca. Úsales para cambiarle el día, el momento, y en algunos casos inclusive el destino de alguna persona. Señor, usa al joven, al adulto, a la mujer, al hombre. Úsanos, Señor, porque queremos ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno es ser parte de la iglesia de Jesús. Espero haber comunicado con ustedes con claridad estos temas de este mes, que los meditemos. El otro día, hablando con un pastor, me dijo: pastor, qué interesante lo que ha estado compartiendo, porque lo ve por Facebook, y me decía: nunca he compartido eso con la iglesia, y creo que la iglesia necesita saberlo. Así que aprovechemos lo que tenemos en casa, meditémoslo y finalmente vivamos lo que de eso se trata, ¿verdad? Le damos un aplauso al Señor juntos.